Ahí estoy grabando. Gracias por avisarme. Bueno, buenísimo. ¿Se acuerdan en la clase de teoría general de sistema, en algún momento yo expliqué que había distintas escalas o niveles en los cuales podíamos pensar o detallar? ¿Se acuerdan que había algo que era campos, conceptos, categorías? Bueno, en la clase pasada surgió una confusión justamente de este tipo, en el cual yo había dicho, mientras que estaba hablando Joaquín, que los gastos de estructuras eran costos fijos, y después Cristian hizo una corrección de que eran costos indirectos. Bueno, y nos pareció al final de la clase, a los dos nos quedó picando, porque la verdad que los dos teníamos la razón. Lo único que cada uno lo estaba pensando desde una escala diferente de análisis, de una categoría diferente de análisis. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un cuadrito para explicarlo bien y para que ustedes entiendan que a veces uno tiene que detallar desde qué lado está hablando o en qué, usando diferentes categorías. Fíjense, cuando hablamos de economía, la economía puede ser el campo de la economía, una cosa muy grande, sin definiciones, sin demasiado profundidad o análisis. Pero nosotros vamos a jugar todo el tiempo con dos categorías de análisis económicos, que a la vez no son excluyentes, sino que se complementan y van en paralelo. Uno es el análisis microeconómico, que es lo que estaba explicando Joaquín el otro día, y por otro lado nosotros vamos a trabajar a partir de ahora con un análisis de economía agraria sobre los resultados de la explotación. Entonces, yo preparé este cuadrito, ¿se ve o aumento un poquito la...? Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, Sí. Fíjense, acá en el medio yo puse el tipo de inversión efectiva de gasto, puse 3 ejemplos para poder explicarles esto. Entonces, fíjense, yo había dicho, de este lado tenemos cómo se denomina desde el punto de vista de un análisis microeconómico general, y acá desde un punto de vista de economía agraria. Entonces, fíjense, los gastos de estructura, ahora después va a entrar en la parte más profunda del tema Cristian. Los gastos de estructura son gastos generales, gastos de administración, remuneraciones que no se puedan asignar a alguna producción en especial. Y desde el punto de vista de análisis microeconómico, es un gasto fijo, porque el análisis microeconómico divide en 2 tipos de gastos, los fijos y los variables. Los fijos son todos los gastos independientes de la producción. Y los gastos variables tienen que ver directamente con el nivel de producción. Entonces, el gasto de estructuras desde un punto de vista de análisis microeconómico es un gasto fijo. Pero si lo vemos desde el punto de vista, o estamos hablando o analizando desde la economía agraria, los gastos de estructura efectivamente son gastos indirectos, porque no se los podemos atribuir a ninguna producción en especial que haga la explotación agropecuaria. Fíjense, vamos a tomar una fertilización. Una fertilización, desde el punto de vista de análisis microeconómico, es un gasto variable. Pero variable porque depende del nivel de producción. Y desde el punto de vista de análisis de economía agraria, es un gasto directo porque se lo podemos asignar directamente a la producción de que se trate. Pero además es un gasto fijo, porque una vez que nosotros seleccionamos, fíjense que acá se puede jugar y confundir un poco, porque uno dice, che, la fertilización es variable, porque puedo ponerle 60 kilos, 80 kilos, 120 kilos, pero esa es una decisión variable previa a la ejecución. Una vez que uno define en el margen bruto, en esta parcela
y en este cultivo se va a fertilizar con 80 kilos. La categorización es un costo directo fijo. Y además es fijo porque es independiente del rendimiento, el valor, el costo que se le asigna es independiente del rendimiento. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, un gasto de cosecha o gasto de comercialización o de acondicionamiento. Desde el punto de vista de análisis microeconómico también es variable, y desde el punto de vista de economía agraria es directo y es variable, porque está en función del rendimiento. Entonces fíjense cómo a veces uno, si no, cuando está hablando o explicando, si no pone de manera explícita su punto de opinión o de charla, a veces pueden surgir estas confusiones y nos pareció que era importante explicárselo para que ustedes puedan correlacionar y entender que a veces estamos hablando desde un punto específico, como la clase de Joaquín, que era microeconómico, donde vimos todas esas curvas, todas esas cuestiones teóricas, que además son difíciles de imaginar en la producción agraria, pero tienen su explicación y su correlación, porque no es lo mismo una fábrica de tornillos o una fábrica de cualquier cosa, ya lo vamos a ver en la clase de planeamiento, las diferencias que tenemos con otras industrias, donde pueden definir el nivel, con claridad pueden definir el nivel de producción, o un día decir no se produce y se cierra y se paraliza la producción. Nosotros eso no lo podemos hacer. Pero bueno, nos parecía importante poder aclarar esto para que ustedes entiendan que, por ejemplo, el gasto de estructura desde el punto de vista microeconómico es fijo y desde el punto de vista agrario es indirecto. Y lo vamos a poder hacer este ejercicio con todo el resto de los costos que vamos a ir viendo. Así que Gastón, esta era la aclaración que queríamos hacerle, así que sí, Nicolás. disculpa que te interrumpa. ¿Podrías repetir lo de fertilización? Que no me quedó muy en claro por qué en el análisis microeconómico es variable y en el de economía agraria es directo fijo. Porque desde el punto de vista microeconómico se dividen las categorías entre fijo y variable, siempre dividimos para poder hacer análisis en profundidad. Entonces el análisis microeconómico lo que hace es divide en estos dos grandes grupos. Los costos fijos, que son todos los gastos que tiene la empresa, independientemente de la producción. Aunque no produzca, estos costos los va a tener. Son todos los costos de impuestos, de ABL, de luz, de teléfono, de administración, que no tienen que ver con la producción. Y desde el punto de vista de variable, es porque si vos los costos que tenés, no pienses en la producción agraria, pensá en cualquier otro, hasta incluso en un comercio. Vos, vamos a poner el ejemplo de un comercio, vos vendés galletitas, ¿no? Que las producís y las vendés. Vos un día que no abras la persiana, o como pasó ahora con la pandemia, que hubo momentos donde hubo que cerrar, hubo un montón de gastos de esa empresa que no los incurrió, porque no abrió, entonces no vendió mercadería, no produjo, y son variables porque si produce 100 kilos tiene X costo, si produce 200 kilos tiene X más lo que sea el costo medio variable que se le va sumando. ¿Se entiende? Vos tenés diferentes costos de producción que tienen que ver con el costo de la mercadería, que si no vendés, no los incurrís esos costos, pero sin embargo, todo el resto de los costos, alquiler del local, luz, impuestos, los seguís teniendo. Entonces, por eso son fijos, y por eso los otros son variables. Pero en la economía agraria, le llamamos variable a aquellos costos directos que tienen que ver con el nivel de rendimiento, con el nivel de producción. Pero son directos.
Clarísimo, gracias. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Gastón, escúchame, ¿y por qué los de estructura son indirectos para la economía agraria? Si le afectan también. Sí, pero así como en el análisis microeconómico se dividía entre los que tienen que ver con el nivel de producción y los que no tienen que ver con el nivel de producción, acá en la economía agraria lo que hacemos es dividir primero en dos grandes grupos que tienen, es de forma similar, pero los mencionamos directos. En vez de llamarle variables a los que tienen que ver con la producción, los llamamos directos. Y los que no tienen que ver con la producción, que no se lo podemos asignar a ninguna producción en particular, los llamamos indirectos, porque a nosotros también nos interesa, después como usamos los márgenes brutos, cada margen bruto corresponde a una actividad en particular, entonces tenemos que poder asignar con precisión cada costo a cada producción para poder entender y después analizar qué producciones son rentables, cuáles no, cuáles podríamos mejorar, cuáles vamos a dejar de hacer o cuáles vamos a intensificar en el nivel de producción. Permitime un segundito, Gastón. Sí. No, por ahí a ver si te queda claro, Carmen, con un ejemplo. Suponete que vos alquilás un campo para hacer chacra, para hacer agricultura. Si vos haces trigo, haces maíz, haces soja, el pago del alquiler vos lo vas a tener que hacer igual. Es indirecto al tipo de producción que hagas, ¿entendés? Eso es indirecto a que vos hagas trigo, soja, maíz o lo que sea. Por eso es indirecto. No es directo a la producción. ¿Tá? Claro, no es por directo eso, a la tierra y la planta. Pero exactamente. Sí cuando Gastón explicó margen bruto, por ejemplo, los gastos de estructura, no sé si se acuerdan, era el ejemplo de que hacía soja y hacía cría invernada. ¿Sí? En el caso de cuando él sacó margen neto, al margen bruto había que descontarle los gastos de estructura, ¿sí? Para calcular el margen neto. Y fíjense que ese valor, el 128, me acuerdo clarito porque lo remarcó varias veces Gastón, eran gastos generales independientes de que él hacía soja, ¿sí? O hacía ganadería. Y eran los mismos para todas las producciones. Es igual para todos. Vos el alquiler vos lo vas a pagar igual, el mismo monto, más allá de que a vos el que te cobra alquiler, salvo que haya alguna especificación en el contrato, no te va a decir, no, mirá, yo te cobro esto si haces soja, yo te cobro esto si haces maíz. No, te va a cobrar el alquiler y vos después haces lo que a vos te conviene. Claro, ahora me acuerdo del 128 famoso que estaba en toda la hilera y en todo el renglón y que era común a todo a lo que yo podía hacer. Está perfecto, perfecto, perfecto. Y lo último que agrego, el gasto de estructura es no solo independiente de la producción que realicemos o de las producciones, sino que es independiente también del nivel de rendimiento de esa producción. Por lo cual nosotros cuando armamos márgenes brutos, el margen neto es muy importante porque nos permite identificar qué producción tiene el mayor margen bruto, pero además que ese margen bruto pueda pagar los gastos de estructura. Claro, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, Tal cual. cuando haces el combo, el análisis económico y el análisis de microeconomía también tienen que ver, o sea, una cosa tiene que ver con la otra, pero acá lo dividimos, planta, suelo y pesos. Tal cual. Listo. Bueno, esa era la aclaración nada más. ¿Alguna otra duda? Bueno. Espero que haya quedado claro. Bien, vamos a... Ahora voy a continuar con el tema de cuenta capital. Así seguimos con las medidas de resultados. Esperen que voy a tratar de compartir pantalla.
Ahí tengo un problemita, ahí está. Antes de entrar al... ¿vieron la pantalla? Sí. Ahora la cargo otra vez. Antes de entrar directamente a la planilla, a ver si recapitulamos un poco lo que vimos antes. Habíamos dicho que en el análisis económico que se hacía, las medidas de resultados del análisis económico, había que tener en cuenta si eran de largo plazo, de corto plazo, ¿sí? Lo de corto plazo, habíamos visto que las medidas de resultados que se tenían en cuenta eran las del margen bruto. Dentro del margen bruto, en la metodología del margen bruto, veíamos que estaba el margen neto, el margen bruto, el retorno, es lo que comentó Gastón en la clase pasada, y a diferencia de los de largo plazo, que era donde había una modificación del capital. ¿Sí? En la de corto plazo no hay modificación de capital, y en el de largo plazo sí hay modificación de capital. En el caso de largo plazo, yo les había comentado que había dos metodologías que se utilizan. Una es el cálculo de la rentabilidad en base a lo que se llama metodología de cuenta capital. ¿Sí? La cuenta capital era una foto que se hacía del estado de capital que tiene el establecimiento en un momento dado, y es de largo plazo porque uno puede hacerlo eso en un momento y pasado el tiempo lo puede hacer nuevamente y ver qué modificación hubo de capital, y por eso es considerado de largo plazo y no de corto plazo. ¿Sí? La otra metodología, que la vamos a ver recién en el segundo cuatrimestre, yo les había comentado, que no es estático como la cuenta capital, no es una foto, sino que es la película. O sea, vemos a través del tiempo cómo va variando o qué resultados puedo llegar a tener en cuanto a una variación de capital. Eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que se denomina los proyectos de inversión. Entonces, ahora vamos a terminar con el tema de cuenta capital. Yo les había hecho una presentación, les había comentado esto, habíamos discriminado, o mejor dicho, categorizado los distintos tipos de capital. Esto es un repaso, seguramente ustedes lo vieron en economía. Y ahora lo que voy a hacer, en vez de seguir con la presentación, que me quedaba muy poquito, vamos a ir directamente a la planilla. Es una planilla modelo que nosotros utilizamos para que ustedes la incorporen al trabajo y la usen como modelo, ¿sí? La idea es usar esas dos planillas, la que explicó Gastón la clase pasada, de margen bruto, con ese formato, y esta que es de cuenta capital con este mismo formato. Y ahora sí les voy a compartir esto, quería comentarles eso. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Recapitulamos lo que veníamos viendo? Sí, perfecto. Me avisa Santiago que está en sala de espera. Ah, bueno. Vamos a admitirlo. Ahí está. Avíseme porque no veo. Cualquier cosita me avisan y yo lo admito. Bien. ¿Ven ahí la planilla? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, esta es el formato que tendría la planilla que ustedes utilizarían en el trabajo. A ver, vamos a ponerla de otra forma, a ver si se ve bien ahí. Ah, con razón. Bien. Bueno, en la planilla la planilla es muy simple y tiene en cuenta todo lo que comentamos de cuenta capital. Por un lado, y en la columna A, están todos los rubros que se tienen que considerar. ¿Sí? Habíamos hablado de los rubros del capital fundiario, que era la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El capital fundiario, la tierra. Después están lo que se denominan las mejoras. Dentro de las mejoras, no sé si se acuerdan, pero era todo lo que está clavado en el campo, ¿sí? O lo que forma parte del paisaje. Por eso de ahí dividíamos las mejoras extraordinarias de las ordinarias. Las extraordinarias son aquellas que se mezclan con el paisaje, ¿sí? Habíamos hablado de una nivelación, por ejemplo, o una acequia. O sea que se hace una vez y en teoría debería tener un tiempo ilimitado, una vida ilimitada como la Tierra, siempre y cuando se trabaje de una forma racional, ¿no es cierto? Y después estaban las mejoras ordinarias, que es lo que está clavado en el suelo y que tiene una vida limitada. De estas mejoras, estas mejoras que estamos poniendo en este cuadro son a modo de ejemplo, ¿sí? Hay algunas que ustedes las van a tener, otras que no las van a tener, y hay otras que no aparecen acá que las van a tener que agregar.
Pero bueno, vamos rápidamente a repasarlas por las dudas. Ustedes tienen en claro la diferencia entre alambrado perimetral y alambrado medianero. Eso no sé si lo habíamos visto la vez pasada. ¿Eso lo tienen claro? ¿Alguno se anima a explicarme la diferencia de los alambrados? ¿Y el medianero, el que compartís con el vecino, el propio sería el que da una calle? Exactamente, a la calle. Bien, y el interno es el alambrado que vos tenés en el campo y que normalmente son variables, ¿no? Podría llegar a ser un eléctrico, podría llegar a ser un suspendido, podría llegar a ser unos 5 hilos, o bueno. Normalmente el perimetral propio y el medianero normalmente es de 7 hilos, pero hay de todo, ¿sí? Y es importante esto, ¿por qué? Porque cuando yo calcule el capital, en el caso del medianero voy a tener que dividir el valor que aparece, digamos, el valor que se le imputa al alambrado perimetral. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque más allá de que el productor, donde estén ustedes, haya hecho él el alambrado, a fines de tener la cuenta capital, se considera la mitad, ¿sí? Porque en teoría se comparte. Por eso es importante dividirlo. Bien, después están las otras mejoras, las casas, tinglado, tanque australiano, etc. Son todos estos las mejoras ordinarias, son todas estas que tienen vida útil limitada, ¿no? En el caso de las pasturas, acá me quiero tener un cachito en el caso de la pastura. Yo sé que hay varios planteos con ganaderos en los trabajos, y bueno, y el día de mañana si les toca hacer esto, es importante considerarlas. Todo lo que nosotros tenemos en cuenta acá, en el caso de las pasturas, son pasturas que tienen un fin productivo, ¿sí? No es una pastura que por ahí se hace para un parque, es un fin productivo. Y si es un fin productivo, nosotros vamos a considerar el valor de la pastura recién hecha, ¿sí? El valor de la pastura nueva, independientemente de los años que tenga la pastura. Lo que sí voy a tener que hacer acá, o van a tener que hacer acá, es distinguir los tipos de pasturas, porque su valor va a ser diferente. No es lo mismo una pastura base alfalfa que una pastura base agropiro, por ejemplo. El costo es muy diferente. Y distinguir cada lote. ¿Por qué? Porque son distintas la cantidad de hectáreas que van a tener que considerar. Y además va a ser distinta la edad que tenga la pastura. Una cosa es tener una pastura de alfalfa en un lote que se sembró el año pasado, y en el otro lote de al lado tenemos una pastura que tiene 4 años de alfalfa. Entonces, cuando calculemos bien el capital, van a ver que difieren. Entonces, acá hay que diferenciar bien el tipo de pasturas, los años y, bueno, y la cantidad de hectáreas. En el caso de... ¿Se entendió esto de la pastura? Sí, perfecto. Yo te hago una consulta que me surgió con Dale. respecto a las terrazas. Sí. ¿La terraza se consideraba siempre valor a nuevo por el tiempo prolongado que tiene de uso? Exactamente. La terraza en este caso va a ser una mejora ¿Sería como extraordinaria. Extraordinaria. Buenísimo. Bien, ahí en la lista también aparece un monte forestal o monte frutal. Acá también hay que distinguir si el monte frutal es es uno de los fines de producción del establecimiento, o es un monte frutal para consumo interno, que de hecho se ve mucho, y que lo que demanda por ahí es el mantenimiento del desmalezado, ¿sí? Entonces, acá hay que detallar bien si es un monte frutal productivo o no. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de que fuera productivo, es como la pastura, ¿sí? Vamos a tener que detallar bien, hay que poner el valor a nuevo, y en el caso, si fuese un monte frutal, va a tener un valor de mantenimiento nada más, de conservación. Después de las mejoras, que todas las mejoras son inmobiliarias, ¿no? Entramos a lo que es capital mobiliario. De ahí tenemos el capital de explotación, que pueden ser fijos, capital de explotación fijo inanimado o fijo vivo, ¿sí? En este caso, en el fijo inanimado, tenemos todo lo que es rodado y todo lo que es herramientas, ¿sí? O equipos de trabajo. Y rodado incluye también el tema de la camioneta, o si tienen camiones, etc. Estos capitales, estos tipos de capital,
son de vida limitada, obviamente, se deprecian, o sea, van perdiendo su valor, y son mobiliarios. En el caso del capital fijo vivo, ¿sí? Son lo que normalmente se llama semovientes, o sea, se mueven por sí mismos. Y hay dos tipos, básicamente. Hay algunos que son de trabajo y hay otros que son de renta, ¿sí? Los de renta son propios de la producción que se está ejerciendo en el establecimiento, y los de trabajo son que se utilizan para poder hacer distintos tipos de trabajo. Siguiendo con la categorización de capital, entramos en lo que son gastos. Dentro de los gastos hay tres tipos de gastos, y esto está asociado un poco a lo que hablaba Gastón, y lo pueden asociar también a lo que hablábamos de margen bruto, lo que hablaba margen bruto Gastón en la clase pasada. Hay distintos tipos de gastos. Por un lado están los gastos generales, que estos son los que tienen en cuenta los llamados gastos de estructura, que se consideraban en lo que era margen bruto, y tienen en cuenta los impuestos, el impuesto inmobiliario, que es el impuesto provincial, y la tasa vial, que es el impuesto que se cobra por el tema de arreglo de calles, etc. Que, bueno, en algunos lados se da y otros no. Cobrar se cobra siempre, pero hay que ver si lo arreglan o no. Y otros gastos generales, que son independientes también de la producción: las patentes, los seguros, la luz, del gas, teléfono y demás, ¿no? Un gasto de conservación y reparaciones también hay que considerar, que lo vamos a ver más en detalle ahora cuando expliquemos las otras columnas. Estos son gastos generales, o sea, son independientes del tipo de producción, ¿sí? Después están los gastos especiales. Los gastos especiales son aquellos que son exclusivos de cada producción. Por ejemplo, si yo compro semilla de maíz para sembrar esta campaña, eso va a ser un gasto especial, porque es solamente de la producción de maíz. No tengo por qué incluirlo en un costo ganadero, salvo que sea un maíz para silo, por ejemplo, un planteo invernado, un planteo de campo. Pero son especiales, ¿por qué? Porque justamente tienen que ver con la producción, con cada producción. Ahí están los insumos como la semilla, los fertilizantes, los agroquímicos, ¿sí? Los gastos indirectos, los gastos variables, perdón, que pueden ser gastos de cosecha. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes según se produzca un cultivo u otro, o se produzca distintas categorías de animales. Gastos de comercialización, gastos de sanidad, son especiales. Y por último están los otros gastos que son de remuneraciones. Ahí en gastos de remuneraciones están todos los tipos de remuneraciones. En el caso de los empleados, ¿sí? Están los salarios, el salario de los peones, salario de los encargados, o el encargado. Las cargas sociales, hay que incluir las cargas sociales. Hay muchas veces que en el establecimiento por ahí les digo porque pasa, sobre todo con algunos trabajos temporarios que directamente no figura el salario, pero bueno, hay que incluir el salario, y a ese salario, lo que se le paga, hay que incluirle las cargas sociales, ¿sí? Que en un salario en blanco están incluidas, pero en lo que no está en blanco no está incluido. Entonces, en la cuenta capital, por más que no se incluya, hay que ponerlo en la cuenta capital. ¿Se entendió? Y después están también los gastos de remuneraciones por honorarios. Honorarios, estamos hablando de honorario, por ejemplo, del veterinario, o del agrónomo, del contador, ¿sí? Eso no son salarios, sino que son honorarios, porque en ese caso se brinda un servicio, ¿no? Y otra remuneración importante que hay que considerar acá es la remuneración al productor. En la remuneración al productor hay distintas posibilidades, ¿no? Que unas pueden estar incluidas en otras. El productor puede tener una remuneración porque es el que dirige la empresa, ¿sí? Tiene sí, es el que gestiona, el que dirige la empresa, eso tiene un salario, una remuneración. Puede ser que tenga una remuneración porque es el que se sube al tractor a trabajar, ¿sí? O sea, o es el que ordeña, entonces puede llegar a tener esa remuneración. En ese caso, si el mismo propietario, el mismo productor tiene la gerencia y además se sube al tractor para trabajar, vamos a incluir las dos remuneraciones ahí, ¿sí?
Y además puede darse el caso que el productor no haga gerenciamiento, ni siquiera, y tampoco haga trabajo en la maquinaria o en el campo, pero tiene una remuneración como propietario, ¿sí? El hecho de ser propietario también le corresponde una remuneración que sería la renta. Bien, entonces esos son los... Cristian, Sí, por ejemplo, si una persona tiene una máquina X, vial, la que sea, sí, él se sube a la máquina, trabaja. sí. O sea, hay que considerar los tres valores. Exactamente. El salario que cobraría como maquinista, el Sí. salario que cobraría como dueño y el Sí. salario que cobraría como remuneración. Todo es remuneración, ¿no? Bueno, no, quise decir como... Sí, como el que dirige la empresa, ¿sí? Exacto. O sea, exactamente. Y hay muchos casos, hay casos de tambos, sobre todo los tambos por ahí más chicos, que el dueño, el propietario del establecimiento, de la tierra, mejor dicho, además de gerenciar el establecimiento, ser propietario es el que por ahí ordeña también. Entonces, no, sí. porque hay que verlo de esta forma, Carmen. Suponete que a ese productor, no sé, tiene un accidente y está imposibilitado de ordeñar. ¿Sí? Va a tener que poner una persona. Entonces, esa persona hay que pagarle. Esa remuneración es la que le correspondería a él. ¿Sí? Por ahí puede gerenciarlo, porque está, si bien no puede físicamente moverse, pero puede gerenciarlo. Debería tenerse cuenta que deja de cobrar esa remuneración, la de ordeñar en ese caso. O puede ser que haya tenido un accidente y tampoco pueda gerenciar, entonces va a tener que poner a alguien que se responsabilice de ir al banco, de tomar las decisiones administrativas, bueno, y eso también tiene una remuneración. Por eso hay que considerarlo. Sería lo que él se ahorra en gastarlo en un operario nuevo. Claro, en realidad no se ahorra. Al considerarlo se considera, digamos, la redundancia, ¿no? Se considera. ¿Ah? O sea que si nuestro productor, Sí. que es ingeniero agrónomo, Sí. no cobra ese valor, nosotros tenemos que incluirlo. Exactamente. Lo que pasa es que... Aunque diga que es ad honorem, no. Exactamente, porque si él no lo hace, a alguien le tiene que pagar para que lo haga. Perfecto. ¿Entendés? Lo que pasa es que en la práctica muchas veces en estos casos, sobre todo los productores de menor escala, el productor toma una remuneración y no mide directamente, digamos, no divide cuánto le corresponde como tractorista, cuánto como gerenciador y cuánto como propietario. Eso lo tenemos que hacer nosotros, como para calcular bien lo que le correspondería. ¿Sí? No, perfecto. Sí. ¿Ah? Está aclarado porque nosotros pensamos que ese valor, como era ad honorem, claro, no iba incluido. Dijimos, bueno, nada, la productora es la ingeniera agrónoma, claro, se dedica a esto, y bueno, pero hay que calcularlo. O sea que acá en este caso, nuestro particularmente, tenemos que calcular ese valor más lo que ella saca como ganancia, vamos a decir, de su asesoramiento. Sí, y de lo que ella saca como ganancia. Sí, tal cual. Es que en realidad ahora vos cuando lo consideres acá, está incluido una rentabilidad, o sea que la ganancia te va a dar incluyendo esto. Claro, a ver, yo acá, por ejemplo, en el punto 7, yo voy a tener que incluirla, suponete como veterinario, pongo ingeniero agrónomo, y además como remuneración al productor. Sí, en realidad vos tenés... ahora, una cosa es gerenciar y otra cosa es asesorar. ¿Sí? Si vos tenés, bueno, el supuesto caso de esta persona que vos decís, la persona gerencia y es difícil poner un asesoramiento, porque en realidad ella está decidiendo sobre ella, ¿entendés? Es difícil separarlo, porque en realidad el honorario de asesoramiento no estaría ahí, porque es parte del gerenciamiento en ese caso.
¿Me explico? ¿Qué es gerenciamiento? ¿A qué Gerenciar se es denomina gerenciamiento? tener la posibilidad de decidir, ¿sí? Yo gerencio Correcto. tanto en la parte administrativa, o sea, manejar la cuestión económica, ¿sí? Sí. Y además tomar Sí. la decisión. Ahora, esa decisión vos la podés tomar con un asesoramiento. Si vos tuviste un asesoramiento, vos vas, Carmen, y la asesorás diciendo, no, mira, te conviene hacer tal y tal cosa, tal y tal cosa. Eso es un asesoramiento. Hasta ahí terminó. La decisión Sí. es del productor. Eso es parte del gerenciamiento. ¿Se entiende? Y en este caso, perdón que vuelva sobre el tema, pero el quiero asesoramiento aclararlo no bien. estaría ahí. Ahí no estaría asesoramiento. Entonces no. sería ingeniero agrónomo, tal valor, En realidad, y remuneración al productor. lo que te no. estoy diciendo, no, lo que te estoy diciendo es justamente eso. El tema de que sea ingeniero agrónomo, ella decide, ella gerencia, tiene el plus de que como es agrónomo tiene más criterio que por ahí otro que no es agrónomo, o tiene no necesariamente criterio, no garantiza eso, pero bueno, no importa. El tema está que ahí excluirías el tema del asesoramiento, no tendría honorarios por asesoramiento. Ella está gerenciando y además, por suerte o porque pudo, tiene un conocimiento mayor que por ahí otro gerenciador, porque no es agrónomo. Cristian, lo que no entiendo es acá, en remuneración, en el punto 7, ¿cuál sería el gerenciamiento? ¿Cuál sería el gerenciamiento? A ver, el tema es así. Estoy dura hoy, perdona. No. Hay que separar lo que es asesoramiento y lo que es administración. ¿Sí? Sí. Yo puedo estar, suponete, a mí me pueden contratar para asesor, ¿sí? De un establecimiento, y yo voy al campo, recorro el campo y le digo, mira, al finalizar, decir, mira, yo te asesoro a hacer tal o cual cosa en distintos lotes. ¿Sí? Yo te estoy asesorando, no estoy decidiendo. Vos la decisión la tiene el gerenciador, el administrador. ¿Se entiende? Sí, eso está clarísimo. Bien. Eso está Ahora, clarísimo. para que termino la idea. Dale. Si a mí me contratan como administrador, ¿sí? Y yo siendo agrónomo tengo normalmente, digamos, además de asesoramiento, la administración, entonces ahí sí decido yo. Yo, en base a los conocimientos que tengo, ya no propongo tal o cual actividad, sino que ya la ejecuto yo, porque yo estoy administrando, yo estoy manejando la plata. ¿Entendés? Es diferente. Sí. Cuando dice ahí remuneración al productor, puede ser como propietario, por el hecho de ser productor, por ser el propietario del establecimiento, puede ser porque él decida, tenga poder de decisión o administre, ¿sí? Ahora, puede administrar porque a él se le ocurre decidir lo que quiera, o porque vino un asesor y le dijo, mirá, te conviene tal cosa, pero la decisión la tiene el gerenciador, ¿entendés? O el administrador, ¿sí? ¿Sí? Que no es lo mismo que el asesoramiento. En el caso de esta productora que vos tenés, que es agrónoma, ella está decidiendo porque ella es la dueña del campo y decide, y tiene la posibilidad de decidir, independientemente de que sea agrónoma o no. Está perfecto. ¿Me entendés? Esto hay que tenerlo muy claro porque a mí me ha tocado en la vida profesional de que a vos te llaman para asesorar y vos asesorás y ponés el límite ahí, vos no decidís, vos planteás 1, 2, 3, 4 alternativas y el gerenciador, que puede ser el productor, puede ser un administrador, puede ser, no sé, a veces el encargado, decide qué hacer en base a lo que vos proponés. Pero vos no decidís, vos asesorás, es diferente. Ahora, si a vos te contratan para administrar un establecimiento, ahí sí vos tenés el plus de que te van a contratar porque sos agrónomo, porque vos tenés criterio como para plantear alternativas de mejoramiento, por ejemplo, ¿sí? Y además te van a dar la posibilidad de manejar el dinero. Entonces ahí también estás de gerenciador. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Cualquier cosa. Porque muchas veces se confunden y a veces, es más, a veces se confunden cuando te llamen para trabajar, se mezclan las dos cosas. Y eso hay que tenerlo muy claro. Una cosa es, obviamente que los honorarios son diferentes, ¿no? Una cosa es administrar y otra cosa es asesorar. Una cosa es gerenciar y otra cosa es asesorar. ¿Sí? Normalmente, cuando vos te dan el gerenciamiento del establecimiento, normalmente
vos vas a tener un salario o vas a tener algo fijo, ¿sí? Vas a brindar, no brindás un servicio, sino que sos parte de la empresa. En cambio, normalmente cuando vos haces ejercés como asesor, eso es un honorario y generalmente es un servicio, por lo tanto vos facturás. ¿Se entiende la diferencia? Sí. En uno sos parte de la empresa y en el otro sos alguien externo. Es como el contador. El contador a vos te asesora o te lleva los números, pero a vos te cobra, pero te hace la factura. Es independiente, es autónomo, monotributista, lo que sea. Claro, sí. No es parte de la empresa. Sí, Salvo cobra un abono. un honorario, eso se llama un honorario. Exacto, un honorario. Hay empresas grandes que tienen contadores que son parte de su staff también laboral, ¿no? O sea, que son parte de la empresa y ese no brinda servicios, sino que están contratados con un sueldo. Cobra un sueldo como cualquier otro empleado. Sí, exactamente, correcto. Igual que el veterinario. Hay empresas que deben tener un veterinario fijo y que cobra un sueldo dentro de los valores de los sueldos de los empleados. Muchas veces, y sobre todo en empresas, en ganaderos grandes, tienen un veterinario fijo, que es un empleado, entre comillas, sí, un empleado, es parte del staff, de la mano de obra del establecimiento, y aparte tienen un veterinario que por ahí hace la parte reproductiva, pero es externo, y ese brinda servicio. Es bastante común eso, ¿sí? Entonces tienen uno permanente, por ahí para atender las urgencias, para todo, pero la cuestión reproductiva por ahí la lleva a otro que es de afuera. Eso se da. Sí, claro. Sí, es como, bueno, cualquier empresa que tiene por ahí el contador que es parte del staff y tiene uno que le hace impuestos que viene de afuera y hace solo eso. Exacto. Y además también veterinarios también puede haber, está el caso también que son administradores, ¿no? Así como el asesor. Claro. Sí, perfecto. Bien. Listo, gracias. Muy bien. El tema importante acá es que por más que el productor no lo tenga dividido, o por ahí toma distintos montos de acuerdo al mes o de acuerdo al año, eso nosotros sí lo tenemos que considerar, ¿sí? Es como lo que yo le decía, por ahí la mano de obra transitoria, que por ahí viene a trabajar 3 meses y se le paga en negro. Entonces lo que se hace es, se le pone un salario y además se le suman las cargas sociales en la cuenta capital. Hay que considerarlo como que esté bien, para que realmente los números den correctamente. ¿Sí? Bien. Bueno, una vez que hemos determinado todas las categorías, ¿no?, que tiene la cuenta capital, vamos al tema de las columnas. En las columnas lo que hay que poner primero es la cantidad. Hay que definir bien las unidades, por ejemplo, ahí vamos a poner, por ejemplo, en el tema del alambrado, la cantidad de metros de alambrado perimetral propio, por ejemplo, ¿sí? El precio de ese bien, en este caso, ¿sí? Y el precio de valor a nuevo. Más allá de que el alambrado tenga 40 años, nosotros vamos a poner el valor a nuevo, porque eso lo vamos a considerar después, el tema del Estado. ¿Tá? Eso, con estas 3 columnas tienen que estar llenas, digamos, con todos los bienes, con todos los capitales que estamos considerando, ¿sí? Tanto en la casa, por ejemplo, vamos a considerar, hay veces que tiene una casa sola, o una casa del propietario que viene los fines de semana, o viene cada tanto, que es muy diferente a veces de la casa del encargado, o de la casa de los peones. Bueno, hay que detallar bien las características principales como para saber cuánto podría llegar a valer a nuevo esa casa, ¿sí? Y ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo voy a saber yo el valor de la casa? Y lo que hacemos nosotros, o lo que tienen que hacer ustedes, es tratar de averiguar en las inmobiliarias de la zona, ¿sí? Y básicamente las características más importantes, el tema de que si tienen piso de cemento, piso de ladrillo, o cerámico, o tiene revoque las paredes, si tiene cielo raso, si tiene techo de chapa, ¿sí? Esas son las características generales que hay que llevar al de la inmobiliaria, que esté en el pueblo más cercano o en la ciudad más cercana, como para poder estimar un valor a nuevo de esa casa, en este caso. ¿Se entiende?
¿Se entendió? Sí, Cristian. Sí, Cristian, perfecto. Sí, sí, Cristian. Algo importante, porque esto a veces se confunde. No es lo mismo una inmobiliaria, que yo voy a averiguar en una inmobiliaria y le doy estos datos, de una casa en la ciudad que en el campo, ¿sí? Hay diferencia, no es lo mismo el metro cuadrado en la ciudad que en el campo, ¿sí? Muchas veces hay diferencia, ¿sí? Así que les conviene ir a una inmobiliaria que esté en el ámbito agropecuario, si es posible, ¿sí? Yo no me voy a ir a averiguar a una inmobiliaria en Capital sobre un campo que estoy evaluando en, qué sé yo, en San Antonio Areco, por ejemplo, en el medio del campo de San Antonio Areco, ¿no? Porque me va a dar un valor que difiere con el tema este del costo de construcción en el campo, ¿sí? Así que bueno, eso es importante, traten de averiguar los datos esos en inmobiliarias que estén cercanos al establecimiento. Bueno, entonces ¿Cristian? ponemos la cantidad de metros, en ese caso, metros cuadrados en la casa, en el tinglado, los molinos, calcular bien el tema, ver bien el tema de los molinos, hay distintos tipos de molinos, distintas alturas, hay distintos tipos de tanques de australiano, hay con piso, sin piso, eso hay que tenerlo en cuenta porque varía el valor. Muchos valores de estos los van a considerar en la revista que yo les voy a subir a la plataforma, ¿sí? Pero hay otros valores que no los van a tener ahí, entonces sí o sí van a tener que salir a averiguarlo. En el caso de las pasturas, ya les dije, van a poner las hectáreas y el precio de la pastura nuevo. Y en el caso de montes forestales también. En el caso de los rodados lo mismo, en el caso de los rodados, más allá de que un tractor, supónganse, en el campo que a ustedes les tocó, tiene un tractor que tiene 10 años de antigüedad, bueno, ustedes van a tomar el valor nuevo. Y supónganse ese tractor ya no se fabrica más. No importa, lo que van a tomar son las características más importantes, más relevantes de ese tractor, como para que sea algo similar. ¿Y qué es lo más relevante? Y normalmente es la potencia que tengan, si son doble tracción y si tienen cabina. Eso es lo más importante o lo más parecido a lo que ustedes tenían que ya no se fabrica más, ¿sí? Ese va a ser el valor a nuevo que van a tomar. Con los implementos, lo mismo, ¿sí? Las camionetas también. Camionetas, bueno, ahí dice naftera, puede ser gasolera. Ahí esos son ejemplos, ¿no? Ustedes agreguen lo que falta. El tema de los animales también, ¿sí? Valor a nuevo. Bien. Y hasta acá llegamos. La siguiente columna es la vida útil. O sea, ustedes por tablas saben que las mejoras y el capital de explotación tienen una vida útil. Son todos aquellos bienes que duran más de un acto productivo, ¿sí? Entonces van a ver qué cantidad de vida útil o duración total arbitraria hay que considerar, y se pone en esta columna. Y a continuación se va a poner la antigüedad que tenga ese bien, ¿sí? Volviendo al caso de la casa, por ejemplo, puedo tener una casa por tabla, ahora no me acuerdo bien de memoria, pero supónganse que por vida útil tiene 50 años, la antigüedad es de 40, entonces esa casa tiene una duración futura probable de 10 años, ¿sí? Es la diferencia entre la vida útil y la antigüedad. O sea, en teoría, esa casa bajo esas condiciones tiene una vida futura de 10 años. Hay casos... Perdón, profe, Sí. disculpa, ¿hay tablas de vida útil? Exactamente, sí. Yo les voy a subir una ficha que explica todo el tema, parte de margen bruto y parte de esto de cuenta capital, donde hay un detalle de las vidas útiles y, bueno, y otros temas que también van a necesitar para esto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Hay algunas cosas, algunas tablas, eso, no sé, por ahí lo vieron está el librito de introducción del cálculo de costos agropecuarios de Frank, capaz que lo vieron en economía, que eso tiene tablas, en internet también están las tablas, o sea que sí, eso está estipulado, ¿sí? Lo que les quería comentar, hay situaciones donde la antigüedad supera la vida útil. Por ejemplo, volviendo al caso de la casa. Supónganse que la casa tiene una vida útil de 50, pero en realidad, ustedes cuando van al campo, esa casa tiene 100 años, ¿sí? Y la están habitando. Entonces, ¿qué significa? A medida de que pasó el tiempo, esa casa tuvo un mantenimiento suficiente como para extender su vida útil. Ya la superó, ¿sí?
Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo calculo la duración futura probable en ese caso? ¿Por qué? Porque la casa está habitada, no es una tapera ni es algo que hay que derrumbarlo porque se cae a pedazos. En ese caso ya la vida útil fue, ¿sí? Pero en el caso de que sigue siendo habitada y está en buenas condiciones, de acuerdo a esas condiciones uno puede estimar una duración futura probable. Un caso típico es el tema de los tractores. Muchas veces van a encontrarse situaciones donde el tractor tiene una vida útil de 15 años, por ejemplo, y el tractor es de la década del 80, ¿sí? O sea que tiene un montón de años. Lo que pasa es que el tractor sigue funcionando y lo están usando para la producción que sea. Entonces, de acuerdo al estado de ese tractor, si le hicieron cambio de aros, o si tiene cubiertas nuevas, o si le hicieron embrague, o sea, ustedes ven el estado y pueden determinar, bueno, este tractor tiene una vida útil, una duración futura probable, o sea, estamos extendiendo esa vida útil de, qué sé yo, 3 años más. ¿Se entiende? Es muy común ese tipo de cosas, donde la antigüedad supera la vida útil. ¿Se entendió? Perdón, Cristian, yo no lo entendí muy bien eso en el tema de la casa. El tema es así. Hay dos situaciones. Por un lado, nosotros tenemos que por tablas tienen tanto las herramientas, las mejoras, ¿sí? Tienen una vida útil. Todo lo que es lo que dura más de un ciclo productivo, ¿no? No estamos hablando de gastos, obviamente. Tiene una vida útil, más de un ciclo productivo. Las mejoras, el capital fijo inanimado, el fijo vivo, por ejemplo, un caballo también no tiene una vida útil, ¿sí? Ahora bien, en el caso de las mejoras y el capital fijo inanimado, hay veces que la antigüedad supera la vida útil. ¿Qué significa? Ha durado más de lo que por tablas tenía que durar ese bien. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ustedes van a un campo y resulta que el encargado vive en una casa que tiene 100 años y si uno va a las tablas, la vida útil de una casa es de 50 años. Y la casa está habitable y está en buenas condiciones. Entonces esa casa va a tener una duración futura probable, unos años más dura como casa, sirve como casa. ¿Se entiende? Entonces, uno ahí, en ese caso, si uno hace la resta entre vida útil y antigüedad, da negativo y es imposible. Lo que tiene que hacer es estimar, de acuerdo al estado de esa casa, una duración futura probable. ¿Se entiende? Uno le estima. ¿Por qué es importante la duración futura probable? Ahí me parece que se me cortó. ¿Me escuchan ahí? Oh, me cortaron la luz. Me cortaron la luz.